Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte los cerebros vivas. Tiene nuevas voces. Si tocan a una, nos tocan a todas. Il y avait une lutte spécifiquement féministe. Ya rompimos el silencio. Nuestras. No es que antes estuviéramos calladas, es que la historia nunca nos dio voz. Nos preceden incontables mujeres que se negaron a guardar silencio y obedecer el rol que se les asignaba. Mujeres olvidadas que no aparecen en los libros, pero que gracias al feminismo ya nunca más serán invisibles. A día de hoy no estamos pidiendo que nos hagan hueco, nosotras mismas estamos dándonos el espacio para que nunca más a ninguna niña le vuelvan a faltar referentes que le muestren que este mundo también es suyo. Y es que históricamente lo universal es lo masculino. Nosotras somos lo otro. Aquello que es de hombres es lo general, lo que es de mujeres es específico. Por ejemplo, fútbol o fútbol femenino. De hecho, el término el hombre se usa como sinónimo de la humanidad. No sucede lo mismo, por supuesto, con la mujer. Cuando leemos qué pasó en cualquier época, en cualquier parte del mundo, la voz neutra de la humanidad es un hombre. Todas esas gestas y revoluciones sociales que nos enseñaron como triunfos colectivos no eran más que la consecución de derechos para ellos. Liberté, égalité, fraternité, pero vosotras seguid barriendo, sin cobrar, sin estudiar, sin votar. Y siglo tras siglo, esa visión de que somos ciudadanas de segunda se ha ido transmitiendo hasta el día de hoy en que cualquier tío desconocido por la calle puede soltarnos un comentario sobre nuestro cuerpo. Si bien es necesario abolir los roles de género y toda esa cultura del rosa y el azul, es interesante analizar cómo aquellas cuestiones que están asociadas a las chicas son consideradas inútiles o superfluas. Eso es de niñas, se dice como ofensa. Y por otra parte, es también delatador que incluso en esas áreas vinculadas al mundo femenino, como la moda o la cocina, son hombres los que acaparan el prestigio mediático con diseñadores millonarios o chefs reconocidos internacionalmente. La invisibilización de la mujer es un hecho en esta jerarquía de médicos y enfermeras, de pilotos y azafatas, de magos con sombrero y chicas que se meten en sus cajas para ser troceadas. Y aunque en los últimos años el acceso de las mujeres a esferas tradicionalmente de hombres es por fin una realidad, lo cierto es que ellas siguen teniendo que demostrar mucho más para llegar a una misma meta. En España, por ejemplo, las mujeres son más del 60% del alumnado universitario y sin embargo solo son el 14% de las rectoras. Además, aun habiendo mayor número de mujeres tituladas y con una mejor nota media, somos nosotras las que presentamos más tasa de paro, más precariedad y salarios más bajos. Y con tanto nudo en la garganta de generación en generación, construimos una red con la que estamos tirando abajo el eje mundial que todo lo mide, define y rige en base al hombre. No somos lo otro, no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población mundial. Bienvenidas a nuestras. Toda esa desigualdad ha sido históricamente justificada con el determinismo biológico, es decir, las mujeres somos inferiores por naturaleza. Obviamente eran ellos quienes establecían dichas conclusiones sin preguntarnos. Además, se camufla el paternalismo y menosprecio con el que se nos trata, elogiando nuestros supuestos dones innatos. Dulzura, inocencia, generosidad, sacrificio, belleza, empatía. Todavía hoy recibimos tantas felicitaciones por ello cada 8 de marzo. Si nos rebelamos, nos tachan de locas, de histéricas, de amargadas, de brujas, de feminazis. ¿A cuántas mujeres quemaron impunemente? ¿A cuántas siguen censurando? En el contexto actual en el que tan a menudo se confunden los conceptos de sexo y género, los planteamientos de eliminar toda distinción entre hombres y mujeres no son ni mucho menos una solución. De hecho, a menudo suponen poner en riesgo nuestros espacios y perpetuar el borrado de las mujeres, con vestuarios mixtos o conceptos como personas con vagina o cuerpos gestantes. Existen diferencias biológicas físicas que no deben ser ignoradas, por ejemplo, en áreas como la medicina o el deporte. Lo que realmente hay que combatir es la ideología histórica de la superioridad del hombre sobre la mujer como algo global, innato, objetivo y natural. Esa educación machista que recibimos todos y todas desde que nacemos es la que provoca las diferencias de conducta fruto de los roles de género que sí han de ser eliminados. A continuación, os ofrecemos una pequeña muestra a través de citas célebres de todo este imaginario culturalmente instaurado. Lo que hacían sus autores, en realidad, era defender su posición de privilegios. En la actualidad, son alabados todos ellos como grandísimos personajes de la historia.
Y es que no hay que tratarlo como algo del pasado. Recordemos que los ilustres lingüistas de la Real Academia Española siguen catalogando a las mujeres como el sexo débil. Allá vamos con el recopilatorio. Hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Pitágoras. Aquellos hombres que pasaron la vida haciendo maldades, en su segunda vida nacieron mujeres. Platón. Es cierto que las mujeres son profundas, a tal punto que dentro de ellas no hay nada. Todo en la mujer es un enigma y tiene una solución. Se llama embarazo. Nietzsche. La mujer está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregirse. Einstein. Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen deliciosamente. Oscar Wilde. Si queréis ahorraros escuchar frases vomitivas, podéis ir directamente al minuto 8,5. Y si queréis seguir destapando caretas de nombres célebres de la historia, allá van otras cuantas palabras de señoros. El que sabe es el hombre, y aquello sobre lo que se sabe es la mujer. Juan Pablo II. Las mujeres no son otra cosa que máquinas para producir hijos. Napoleón Bonaparte. Toda mujer debe ser preservada del trabajo exterior para cumplir dignamente su santa misión, voluntariamente encerrada en su santuario doméstico. Auguste Comte. Las mujeres han de guardar siempre la casa y el silencio. Fidias. Es de orden natural entre los seres humanos que las mujeres y los hijos sirvan a los hombres, porque es justo que el inferior sirva al superior. San Agustín. Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia del pene tras descubrir que están anatómicamente incompletas. Sigmund Freud. Las mujeres son animales de pelo largo e ideas cortas. Su aspecto revela que no están destinadas ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los materiales. Solo infundiéndoles temor se mantienen dentro de los límites de la razón. Schopenhauer. Tal es la estupidez del carácter de la mujer que en todas las cuestiones le incumbe desconfiar de sí misma y obedecer al marido. Confucio. Las mujeres solo tienen una labor en el deporte: coronar a los campeones con guirnaldas. Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Hay dos tipos de mujeres, diosas y felpudos. Pablo Picasso. Si, por ventura, alguna mujer quisiera parecer como sabia, únicamente lograría ser 2 veces necia. Sería como intentar llevar un buey al gimnasio. La mujer es un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Erasmo de Róterdam. Como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso. Santo Tomás de Aquino. Acostumbrad a interrumpir a las niñas en sus juegos sin que se quejen, dado que siempre estarán necesitadas de esa docilidad sometidas al hombre y a los juicios de los hombres. Su mayor cualidad es la dulzura, y deben aprender a sufrir la injusticia y las sinrazones de su marido. Rousseau. Siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. Aristóteles. Hoy contamos con Irene Moreno Moraza, psicóloga y psicoterapeuta feminista. Su investigación sobre la ansiedad ejemplifica a la perfección, por un lado, la necesidad de contextualizar siempre todo dato que se nos ofrece, y por otro, el hecho de que han sido hombres quienes históricamente nos han descrito, ya sea en la filosofía, en la literatura o en la ciencia. A lo largo de los años se nos ha tildado de neuróticas, de depresivas, de trastornadas, y las estadísticas muestran que efectivamente las mujeres sufren, por ejemplo, el doble de ansiedad que los hombres. Sin embargo, nuestra entrevistada de hoy se resistió a creer que somos neuróticas por naturaleza, como le contaban en la facultad, e investigó las verdaderas causas. Nuestras. Bienvenida, Irene. ¿Cómo ha sido ese camino de desmentir que esto se deba a cuestiones fisiológicas u hormonales, como suele decirse? Lo que me pasó es que en la universidad te empiezan a dar una serie de datos. Cuando empiezas con las psicopatologías, siempre te dan la diferencia entre hombres y mujeres. Siempre te dicen, bueno, las patologías consideradas dentro del catálogo de neuróticas, como son la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios en general, siempre hay una incidencia mayor en mujeres, ¿no? Y claro, te lo lanzan así como un dato más, ¿no? Y que alguien me pregunta, ¿y esto? Un poco por qué es, ¿no? Porque me parece bastante curioso. Y de alguna forma, como no te lo explican, no te lo contextualizan,
te queda un poco la sensación de que somos nosotras las que acabamos teniendo más patologías de corte neurótico, bueno, un poco por cómo somos, ¿no? Por el hecho de ser mujeres parece que nos enfermamos más. Y era una historia que a mí siempre me causaba interrogantes y además, como en las universidades hay mucha corriente biologicista, claro, te hacen creer de alguna forma entre una información y otra de que, vaya, pues resulta que es la biología de las mujeres. Por ejemplo, la depresión postparto la enfocaban como algo puramente hormonal. Pero claro, estás ahí en la universidad y un poco como que lo escuchas, te quedas ahí con la duda, pero tampoco preguntas más. ¿Y cómo hiciste para demostrar que no es una cuestión genética, sino que en realidad intervienen factores psicosociales? Bueno, pues cuando acabó la universidad yo seguía con esas dudas y además dio la casualidad de que empecé a cursar asignaturas de feminismo dentro de la universidad. Me fui a antropología del género, que me abrió un montón los ojos. Era como que la sospecha de algunas cosas que yo tenía, ¿no? de ver el machismo, pero claro, tampoco acababas de enfocarlo bien porque era como lo normal. Empecé a colaborar con una revista que estaba emergiendo, que era Proyecto Calo. Conecté con un montón de mujeres feministas, entonces poco a poco esas preguntas que se quedaron en la recámara fueron tomando forma y conforme yo me fui preparando para ejercer como psicoterapeuta, también para tratar a las mujeres desde dónde las tratas, si no sabes por qué les pasa lo que les pasa. E inicié una investigación a través de distintas autoras, autoras que son psicólogas, autoras que son feministas de renombre, ¿no? Empecé a enlazar un conocimiento con otro y empecé a encontrar respuestas, ¿no? Empecé a darme cuenta de que el hecho de que tengamos más ansiedad, más depresión y más patologías de corte neurótico tiene mucho que ver con la presión social, ¿no? Muchos estudios demuestran, por ejemplo, hay un libro que me gustó muchísimo que se llama El Super-Yo Femenino, que analizaba cómo todas las exigencias acababan construyendo una instancia mental dentro de las mujeres que es la que nos aprieta a ser perfectas, a tener que ser la mujer 10, ¿no? Lo típico que nos venden. Al final, como acabas atando cabos y dices, no, pero esto es una construcción. A nosotras nos construyen, digamos, para que sea más fácil que desarrollemos alguna patología, porque nos están diciendo pues cómo tenemos que ser todo el tiempo, los inputs que tenemos de perfeccionismo están en todas partes, pero ahora es que tenemos como la nueva presión de ya no solo tenemos que estar en lo privado, sino también tenemos que estar en lo público. Entonces ya no solo se trata de que tengamos que ser las eternas cuidadoras, que es una fuente de presión brutal, ¿no? Todo lo que son tareas de cuidado son para las mujeres y esto evidentemente causa mucho estrés, porque son tareas muy difíciles las tareas de cuidado. Pero ahora además tenemos que trabajar, entonces tenemos que tener el mismo rol femenino de siempre, ¿no? El clásico rol femenino de la mujer en casa con los niños cocinando, etcétera. Y además, bueno, aparte de que no son cosas reconocidas, que esto también pues causa como angustia porque tú estás haciendo algo que se supone que tienes que hacer, pero nadie te reconoce que estás haciendo. Y ahora pues también tenemos que trabajar y es lo típico, ¿no? Es como la imagen esta de Barbie Superstar, ¿no? De las mujeres pues trabajamos, vamos al gimnasio, cuidamos de los hijos, cuidamos de la casa, cuidamos del padre enfermo y encima estamos estupendas, perfectas y tranquilas. Eso es lo que se nos exige. O sea que ese estrés, depresión o ansiedad es en gran medida fruto de la presión social. Sí. Y por otra parte, señalas que nuestro acceso a la esfera pública laboral no ha ido en paralelo a que ellos también se hagan cargo del espacio privado y se haga un reparto de las tareas del hogar y de cuidados de forma equitativa. Exactamente. Y sí que es verdad que los hombres no han venido a casa. De hecho, hay estudios estadísticos que se ve como pese a que las mujeres también estamos trabajando, la carga del hogar incide, o sea, sigue incidiéndose sobre nosotras. Me parece que estamos como hasta 3 veces más de tiempo de lo que están los hombres con las tareas del hogar. Entonces, la cosa es que a nosotras se nos exige lo de dentro y lo de fuera y a ellos se les sigue exigiendo solo lo de fuera. Y lo de dentro, bueno, aún este discurso, ¿no? De mi marido me ayuda, o jolín, qué compañero más bueno, que hace las cosas de casa, como si fuera una cuestión de tener que agradecerle algo que tiene que hacer porque él también ensucia, ¿no? Y aunque a las mujeres se nos haya educado diferente y se nos hayan asentado bases para desarrollar esas patologías como la ansiedad, sí, o para ser más propensas a tenerlas, mejor dicho, reivindicas que es posible deconstruir esas bases trabajándonos. Sí. Claro, trabajándonos esto implica deconstruir, como tú dices, todo aquello que nos han enseñado que tenemos que ser, ¿no? Porque si estamos viviendo conforme lo que tenemos que ser, no estamos viviendo con lo que somos.
en realidad. Entonces es un trabajo que a las mujeres, bueno, pues nos cuesta mucho, y esto lo veo mucho en consulta, ¿no? De abandonar lo que has estado haciendo. Claro, también tiene como un resentimiento a tu alrededor, porque la gente está muy acostumbrada a que tú tengas un papel, a que te encargues de una serie de cosas, y en el momento en el que dejas de hacerlo porque empiezas a valorarte más tú, claro, dentro de las posibilidades, ¿no? Pues bueno, tu entorno se empieza a enrarecer, empiezan a pedirte, y esto me parece que la semana pasada había una chica que me lo decía. Claro, yo voy a dejar de hacer determinadas cosas, pero es que la gente me las pide. Claro, pero la cosa es que una pueda conectar con lo que realmente quiere ser y no con lo que le piden que sea una. Porque entonces estás atrapada en un montón de exigencias, ya no solo la exigencia propia, que viene más por características de corte familiar, sino también las exigencias sociales del papel que tú tienes que cumplir. Y por eso deconstruirnos implica trabajar en nosotras, pero claro, evidentemente no estaría mal que la sociedad dejara de pedirnos tantas cosas, porque es increíble y esto es la fuente de muchísimos males. Ana de Miguel, en su libro Neoliberalismo sexual, analiza la desigualdad y esas presiones a las que estamos expuestas y destaca el choque de trenes entre la idea que nos han inculcado desde niñas del amor romántico, el necesitar a un hombre para estar completas, sí, y por otra parte, el mensaje de que la violencia hacia la mujer es algo que existe en el mundo, que está ahí y que tenemos que asumir, así como el temor a los hombres que eso genera. Sí. Me gustaría leerte un fragmento para que lo comentemos. Dice así: la socialización de la niña implica inocularle una cierta dosis de miedo en el cuerpo, dosis que aumenta según se adentra en la adolescencia, en que los progenitores le hacen ver claramente que una amenaza se cierne sobre ella. Entonces, cuidado con los hombres, no andes sola por la calle. Pero, ¿y si emparejamos este mensaje junto con el del amor romántico? El sentido de tu vida está en encontrar un hombre que te ame, te proteja, dé sentido a tu vida. Habrá quien piense que todos estos mensajes contradictorios no deforman y retuercen hasta el desequilibrio mental el carácter femenino. Y siguiendo este hilo de razonamiento, pasemos a preguntarnos qué son los malos tratos a las mujeres. Son el momento en que las dos verdades confluyen. La violencia la pasa a ejercer el hombre de tu vida. Vivimos, yo creo que con respecto a los hombres, un poco una relación confusa, porque por un lado es el agresor, pero por otro es el salvador. Eso se ve mucho, ¿no? También en terapia. Con los hombres nos relacionamos desde un lugar un poco extraño. Nos genera mucha confusión porque suelen ser relaciones muchas veces de sometimiento, ¿no? Porque claro, él es el que nos tiene que salvar, pero a la vez es el que nos puede agredir, por lo tanto ya se le está poniendo en una posición de poder y nosotras nos sometemos en parte un poco para evitar a veces esa violencia, ¿no? También con el mensaje de si somos lo que él quiere no nos va a hacer daño, cuando esto es una mentira. Y hay muchas mujeres, ¿no?, que me presentan esta relación extraña con los hombres, incluso gente que venga directamente a decirme yo me quiero trabajar la relación con los hombres porque no sé qué me pasa, pero cuando estoy delante de ellos, pues bueno, determinadas conductas, ¿no? Y claro, por todos estos mensajes contradictorios, donde una vez más la mujer es como la que está, pues eso, con la cabeza agacha, la que tiene que responder a las exigencias ajenas. Yo creo que es un poco la reproducción del mismo mensaje de qué lugar tenemos que tener las mujeres, pero ya a un nivel íntimo. Expones también que uno de los sentimientos recurrentes en las mujeres que acuden a ti tras sufrir un maltrato, sea del tipo que sea, es la culpa. ¿Cuál detectas que es su valoración de lo ocurrido? Bueno, al final todo se podría resumir en que si me ha pasado es porque algo he hecho. Esto se ve tanto en los casos de abusos sexuales por parte de desconocidos o por parte de conocidos, o maltrato psicológico, ¿no? Te queda como el trasfondo de pues tan buena no seré, también no lo habré hecho, seguro que le he enfadado, no debería estar en este lugar, en este momento y por eso me pasó. Claro, la carga de culpa es realmente horrible, o sea, nos sentimos como si nosotras como víctimas, como si fuéramos las responsables, ¿no? Es algo muy maquiavélico. Y a veces lo que se nos olvida es algo tan básico como que el hecho de que existan víctimas de violencia es porque existen agresores. Es sencillamente esto. Y esto tan claro, una persona que ha sufrido violencia no lo ve. ¿Y qué es el refuerzo intermitente?
Claro, es que el refuerzo intermitente aquí, la adicción a la pareja, es lo que hace que se genere más enganche. El refuerzo intermitente es que yo voy y me da algo bueno, pero luego voy y me da algo malo, pero luego voy y me da algo bueno, ¿no? Entonces llega un punto en que no sabes qué te vas a encontrar, y cuando te encuentras algo bueno, claro, el subidón que te da, claro, es increíble, porque sabes que puedes encontrarte lo bueno o lo malo, entonces lo bueno se convierte como una super fiesta porque no te ha dado tiempo a habituarte a ese bienestar. Y esto en las relaciones de maltrato funciona, ¿no? De fíjate, pues qué mal me trata, me ha hecho daño, me ha insultado, y luego viene con un ramo de flores, y eso es, vamos, es lo más. Entonces, ese efecto puede llegar a eclipsar conductas de maltrato. Exacto, sí, esto funciona mucho, ¿no? También como un mecanismo de defensa para las mujeres que son maltratadas, de yo no quiero ver el daño que me hace, porque ver el daño que me hace, claro, también las pone como en el compromiso de qué hago yo, si me está haciendo todo esto, ¿no? Es como que pueden cortocircuitar un poco, porque claro, si eres consciente de que una persona te está haciendo tanto daño, bueno, pues el movimiento de alejamiento es algo lógico, pero claro, como les quieren, ¿no? Y el amor está tan mal entendido, pues al final lo que les sucede es que empiezan a negar todo lo demás como un mecanismo de defensa y esto que quede claro, no es que ellas no lo vean, sino que no pueden verlo. O sea, en el momento en el que les sucede algo bueno, ya está, ¿no? Les cuesta mucho llegar al punto en que darse cuenta de que son maltratadas, ¿no? Porque es como ir abriendo poco a poco la compuerta, porque claro, de repente darte cuenta que la persona que más quieres es la persona que te hace más daño, esto es terrible. Entonces, claro, la mente tiene millones de mecanismos para defendernos de aquello que nos daña, y darnos cuenta de esto es un dolor terrible. ¿Y existe un mecanismo único que pueda ser útil para cualquier mujer que esté pasando por una situación de maltrato, para salir de ella o para, una vez fuera, superarla? ¿O en cada persona es un mundo? Yo creo que en general se dan los mismos mecanismos de defensa. El primero que sale es la negación, ¿no? Cuando se está en la situación de maltrato. Pero yo creo que luego cuando se sale, ya sea de un maltrato o ya sea de darte cuenta que has sido abusada sexualmente, claro, por un lado está el mecanismo de la represión, ¿no? Que es reprimir toda emoción que va relacionada con ello. Yo siempre apuesto porque, bueno, los mecanismos de defensa siempre se los demoniza un poco, pero en realidad ayudan mucho, porque claro, imagínate de repente darte cuenta de todo el dolor que te ha causado tu pareja durante años. O sea, eso es absolutamente insostenible a nivel psicológico. Lo que tienen los mecanismos de defensa es que, y esto con un trabajo terapéutico, porque por una misma puede resultar más complicado, lo que te permiten es experimentar este dolor en pequeñas dosis, ¿no? Y esto se ve mucho en los casos de violencia sexual, que hay mucho bloqueo. Y poco a poco, de repente, el cuerpo, ¿no? Vienen las pacientes un día a consulta y de repente te dicen que han recordado algo, o que han tenido una pesadilla, o que han tenido una sensación corporal. Claro, y poco a poco es como que se permiten experimentar el dolor, pues así, a pequeñas dosis, porque es la única manera de digerirlo. Si no fuera por los mecanismos de defensa, conectar de repente con todo eso, vamos, es que no lo sostiene nadie. Es habitual que mujeres que están o han salido de lo que se llama una relación tóxica, que a menudo es un eufemismo de relación con violencia machista, sí, relatan que sí, que han sufrido malos tratos, sean del tipo que sean, pero argumentan que ellas también en ocasiones levantaron la voz o incluso empujaron a su pareja, etc. ¿Cómo hacerles ver que no es equiparable el maltrato psicológico o físico al que han sido sometidas con esas reacciones puntuales ante tal violencia? Sí, claro, yo creo que aquí nos encontramos con el gran tabú de la rabia y la agresividad en la mujer, ¿no? Parece que esto no lo puedas emplear. En realidad hay un tabú bastante grande con lo que es la agresividad en la sociedad, ¿no? Pero parece que a los hombres se les permite más que a las mujeres. Y lo importante es saber que la agresividad es útil cuando toca, ¿no? Y claro, si a ti te atacan, lo lógico y lo adaptativo es que tú te defiendas. Entonces es hacerlas entender de que no es equiparable. Si a ti te atacan y tú te defiendes, claro, ¿qué se supone que tienes que hacer? Que te ataquen y que te quedes tan tranquila. Claro, es poner las cosas en su sitio, ¿no? De como yo, pues eso, respondí con un empujón porque él me estaba pegando, yo ya soy... Bueno, lo que estabas tratando es de defenderte, ¿no? Y es posicionar sobre todo a cada persona en el rol que le toca. O sea, no es equiparable una persona que responde a una agresión que una persona que agrede de primeras.
¿no? De poner las cosas en su lugar, que conecten también con cómo se sintieron cuando estaban siendo agredidas, porque muchas veces se supone que tenemos que aguantar las agresiones y ser, yo qué sé, un poco Gandhi, ¿no? O sea, esto es un poco lo que se espera, y ver que esto no es así, de que puedan darse cuenta de que esta reacción de agresividad por parte de la persona que quieren, esto les causó dolor, esto les causó rabia también, y que se la dejen sentir y que la expresen cuando lo necesiten. La rabia o la agresividad no es mala siempre y cuando se emplee cuando se tiene que emplear, y yo creo que esto es lo básico que hay que entender. Claro, que reproducir violencia en un contexto violento es lo lógico, ¿no? Exacto, es lo adaptativo, porque si hay violencia y tú no te defiendes, bueno, pues puede estar en riesgo incluso tu vida. O sea, no estamos hablando de una cosa menor. ¿Y qué papel juegan los celos? Porque me da la sensación que ocurre como con el tema de la ansiedad, que tenemos nosotras la fama de celosas, y seguramente te habrás encontrado en terapia a mujeres que sufren por celos, también muy condicionados por la competencia que se nos impone entre mujeres para vernos como rivales. Pero lo cierto es que el 60% de los feminicidios a nivel mundial ocurren en el hogar, y los celos se señalan a menudo como causa. Aunque obviamente queremos dejar claro desde nuestras que ningún feminicidio es ni será jamás justificable, y es solo el producto de la violencia machista. Sí. Claro, lo curioso es que se dice mucho eso, que los celos es una cosa de mujeres, cuando yo lo que he comprobado en consulta es que se da más en hombres. O sea, yo me he encontrado más hombres sintiendo celos, y esto ya es experiencia personal, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que cuestiones de celos en mujeres, cuando se dan, no son una cosa que repercuta en la otra persona, ¿no? Que esto también es algo que pasa mucho con la diferencia psicológica entre mujeres y hombres. Los hombres la agresividad la suelen expresar hacia afuera, y las mujeres la solemos expresar hacia adentro. Entonces, un hombre celoso normalmente lo que hace es manipular, es controlar, es enfadarse. Una mujer celosa lo que hace es sentirse súper mal porque está celosa, ¿no? Y cuando tiene alguna conducta de no, es que le mire el móvil, madre mía, cómo se sienten fatal, ¿no? Y los hombres, ya te digo, es lo que yo me he encontrado, tienden a justificarse. No, claro, es que yo le cogí el móvil porque, claro, estaba hablando con ese tío, y las mujeres cogen el móvil y es como, ay, fíjate lo que he hecho, que he cogido el móvil. Sí, creo que es un buen ejemplo cotidiano. Chicas con celos que se martirizan en su casa revisando redes sociales, sí. Mientras que las conductas celosas de los chicos son del tipo vigilar la ropa que se ponen sus parejas, controlar dónde van y con quién, ponerse agresivo por ello. Exacto, es una cosa más de control. Lo de las mujeres es algo que hay muchas mujeres que pueden también caer en estas pequeñas conductas de control, pero enseguida viene la culpa, y una culpa que es normal porque saben que están haciendo algo que no deben hacer, y esto es lo que normalmente hace que tampoco vayan más allá. Pero claro, los celos siempre vienen de la inseguridad. Entonces, claro, esas mujeres que vienen celosas, que insisto, son menos que los hombres, lo que hay es una ausencia de autoestima, ¿no? De considerar que cualquier persona es una amenaza para ella, y por eso se recurren a estas conductas un poco para controlar la situación, para ver que realmente no hay un peligro, cuando la cosa está más dentro que fuera. Y sin querer prescindir del papel de la psicóloga o de la psicoterapeuta personal, ¿consideras que la sociedad podría abastecernos de más recursos para saber gestionar nuestros problemas? Sí, a ver, lo que hay es un vacío absoluto sobre la gestión emocional. Nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, ¿no? Es como vienes con ellas, ¿no? Como vas a sentir, pues se supone que ya tienes que gestionarlas tú bien. También a nivel de recursos. Por ejemplo, el colegio es una etapa tan delicada, la infancia y la adolescencia, que yo creo que ahí hace falta el apoyo de psicólogos, ¿no? De que haya especialistas, de psicólogos y psicólogas dentro de los institutos, orientadoras, un poco alguien que haga de auxiliar para que esos niños y niñas que no suelen tener referentes en su familia, porque es muy difícil que los padres estén preparados para gestionar realmente todo lo que es el campo emocional de la criatura. Bueno, yo creo que esto sí que hace falta, así como hacen falta más psicólogos en lo que es el sistema sanitario público, porque es que hay una ausencia de psicólogas brutal. Yo tengo una amiga que trabaja en el sistema sanitario como psicóloga, y me parece que le dan 20 minutos por paciente, y los pacientes los ve, no sé si cada 2 o 3 meses, si están muy graves los ve cada menos, pero claro, hay muy pocos recursos que hacen que no nos podamos sostener. O sea, vivimos en una sociedad que nos presiona, ¿no? El capitalismo también, de que tenemos que ser, tenemos que hacer, tenemos que alcanzar.
y encima no tenemos recursos para sostener todo ese machaque que estamos viviendo día a día, pues yo creo que hace falta el papel de la educación emocional, de lo que es la salud mental en general, brilla por su ausencia. O sea, todos son servicios privados. Al hilo de las carencias que señalas en el sistema sanitario, en tus publicaciones eres muy firme en tu oposición a la moda de los antidepresivos e insistes en que la tristeza no es una patología, sino una emoción humana. Escribes: ¿qué clase de sociedad queremos construir? ¿Una de robots en la que dejemos de sentir o en la que elijamos qué sentir y qué no? ¿Queremos perder nuestra parte humana? Estamos muy equivocadas si creemos que solo la parte de la razón es la que nos hace seres humanos. También son las emociones. Es que ese es el problema de la moda de los antidepresivos, es que hoy día, y también debido a la ausencia de psicólogas dentro del sistema sanitario, muchos médicos y médicas de cabecera lo que hacen es recetar antidepresivos en el momento en el que tú estás triste, ¿no? Como si la tristeza fuera una patología. Es que nos da mucho miedo las emociones que vivimos, que las catalogamos como negativas, ¿no? Sin comprender de que son muy importantes, de que estén ahí, de que nos están avisando de un dolor que nosotras tenemos y que tenemos que atender algo ahí. Y lo que queremos es, cuando sentimos algo, eliminarlo, no nos gusta. También es un poco un mundo feliz, ¿no? Y todos estos libros que hablan pues de una sociedad así como feliz y perfecta, pues bueno, no vamos mal encaminados si lo que queremos es esto. Como estamos muy poco acostumbradas a dejarnos sentir las emociones porque no tenemos herramientas para gestionarlas, lo que queremos hacer es taparlas. Entonces ahí viene la farmacología, ¿no? Aquí viene todo esto que sí que hay un poquillo de mafia con el tema de la medicación a nivel psicológico y demás, y lo que hacemos es esto, bueno, como esto duele, yo no lo siento y puedo continuar adelante sin entender la importancia que tiene de estar triste, de sentir dolor, sentir miedo, sentir rabia. Todo eso es tan fundamental para la vida, nos está diciendo tantas cosas de nosotras mismas que bueno, deberíamos apreciarlo y, aunque nos duela, aprender a sostenerlo, saber que eso se trasciende y saber que es naturalísimo y es buenísimo sentirnos tristes. Porque si tú te pasa algo grave y no te sientes triste, bueno, pues la posibilidad de alguna forma repetir la misma historia o repetir los mismos patrones que te están llevando a sentir eso, pues está ahí. Pero claro, si tú te pones triste con algo, es como, uy, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha hecho daño? ¿Qué he hecho yo para hacerme daño? Ya te empiezas a preguntar cosas, y es ver las emociones como lo que son, algo fundamental para la vida. Y en cuanto a tu visión profesional, ¿a qué te refieres con desmitificando el rol de psicóloga? Vale, claro, el rol de psicóloga, bueno, es como todas las jerarquías que hay, bueno, que establece ya el sistema capitalista, ¿no? De yo estoy por encima, tú estás por debajo. Por ejemplo, en la época de Freud y demás, lo que se consideraba era esto, era una relación muy distante de terapeuta-paciente, porque el terapeuta era un poco el que cortaba el bacalao, ¿no? Tú me dices algo y yo te digo lo que es, yo te hago la interpretación y ya está. O sea, en una ausencia de interacción con la otra persona, porque tú eres el que sabes. O sea, es como una especie de posición endiosada en la que yo te voy a decir lo que a ti te pasa. Esto por un lado, ¿no? Que dices, yo no creo que venga una persona, me diga dos cosas y yo sea capaz de decir lo que a ti te pasa. En todo caso, entre las dos descubriremos qué es lo que pasa. Yo tengo una serie de herramientas, yo tengo una serie de recursos, y de alguna forma yo te hago de filtro de lo que a ti te pasa para que lo veas desde otro lugar, y entre las dos encontrar de qué maneras podrías actuar que sean más adaptativas para ti. Esto por un lado. Y luego por el otro, bueno, que sigue habiendo mucho estigma en lo que se refiere a la psicología. Y no hace falta estar enfermo mental para acudir a una psicóloga. Sencillamente cualquier cosa que nos pueda doler a nivel psicológico ya es suficiente para ir. Entonces, claro, yo creo que la psicóloga se nos tiene que mirar más de otra forma, ¿no? Porque muchas veces se nos ve también como si ya estuviéramos de vueltas de todo. Nosotras ya no sufrimos, a nosotras ya no nos duelen las cosas, nosotras no tenemos malos días, y esto es una absoluta mentira. Somos personas igual, con herramientas, recursos y conocimientos para poder ayudar a lo que te digo, a verte de otra forma, a deconstruir y reconstruir los pilares que te están llevando al malestar presente,
pero en una relación de tú a tú, o sea, nunca desde una relación de superioridad y de yo te voy a decir lo que a ti te pasa, porque eso es súper paternalista y es súper capitalista, y yo lo que creo es más en una relación horizontal. Tú tienes un problema, yo escucho tu problema, siento tu problema y a partir de aquí trabajamos, te devuelvo lo que yo veo, a ver qué te parece a ti, y desde ahí construimos un poco el mapa para que sufras menos. Y así como con la ansiedad se simplifica sin indagar en el contexto y se dice que es cosa de mujeres, a la inversa también sucede que se convierte en la norma o en la verdad absoluta algo que es únicamente de hombres, mientras que lo que atañe solo a mujeres es lo otro o lo específico. Sí. Por ejemplo, una de las señales popularmente conocidas para identificar un infarto es el dolor en el brazo. Sin embargo, resulta que es un síntoma que se da especialmente en hombres y que es frecuente que en las mujeres se manifieste más en áreas como la espalda o la mandíbula. Y nunca nos lo enseñaron. Bueno, claro, para empezar, sí que es verdad que los que investigaban, cuando se empezó con la investigación, eran hombres. Y lo que sí que es curioso es que se investigan, o sea, se pone más énfasis en investigar aquello que les afecta a los hombres que aquello que nos afecta a las mujeres. Yo me acuerdo cuando empecé a investigar sobre el síndrome premenstrual, ¿no? Me encontré que me costó un montón encontrar información con respecto a la endometriosis, que es algo que a nivel psicológico afecta muchísimo. Es muy difícil que se financie. Y claro, las investigaciones psicológicas cuando empezaron, que muchas de ellas se siguen utilizando hoy en día como un referente, bueno, hay que ver también de dónde vienen. Muchas veces eran estudios que recogían a hombres que estaban en la calle y les hacían una serie de investigaciones, ya sean médicas, ya sean psicológicas. Entonces esto sí que acaba afectando a que muchas cosas que son más, que se dan en las mujeres, tanto en lo físico como en lo psicológico, como que no se ven, no se tienen en cuenta, y cuando se ven tampoco interesan demasiado. O sea, es algo que realmente asusta, porque por ejemplo, con el tema de la píldora anticonceptiva, o sea, tenemos la píldora que tenemos, pero claro, no se han presentado tampoco otras alternativas que sean menos riesgosas para nosotras, y en el momento en el que se han presentado para hombres y han dado, me parece que del catálogo de síntomas que tenemos las mujeres, que son decenas y decenas y decenas de síntomas, las investigaciones de la píldora masculina se pararon porque tenían, me parece que eran 3 síntomas adversos, ¿no? Entonces, hay como una especie de sesgo que cuesta de creer, ¿no? Cuando ve cosas de estas, que se han cortado estudios porque los hombres tenían un par de síntomas, o que hay cuestiones de las mujeres como es la endometriosis, que, insisto, tiene mucha afectación a nivel psicológico. Yo tengo una paciente con endometriosis que lo pasa muy mal, que tiene muchísimos dolores, que los médicos no le dan respuesta y está peregrinando de médico en médico, y claro, eso supone un desgaste a nivel psicológico, que aquí de nuevo el sistema sanitario no se hace cargo de personas que están sufriendo por este tipo de cosas. Entonces sí que hay realmente un desequilibrio en esto también, como en todo. Y para acabar, Irene, ¿eres optimista en cuanto a la revolución feminista? Yo sí que tengo esperanza porque además veo que cada vez más gente joven está interesada, y aunque hay veces que no sé, que ves cosas como Vox, por ejemplo, que dices, uy, madre mía, ¿dónde vamos a parar?, ¿no? Pero en general sí que creo que se está moviendo un cambio. De hecho, los discursos de muchas mujeres están cambiando, ¿no? Los proyectos feministas, pues la gente responde, a la gente le interesa, a la gente le gusta, ¿no? También gente que se acerca a mí precisamente para hacer terapia, precisamente porque estoy metida en el feminismo. Yo creo que sí, creo que será lento, pero creo que sí que cada vez se va abriendo un poquito más la cosa. Pues que así sea. Esperemos. Muchas gracias, Irene. Nada, gracias a ti. Un placer. Igualmente. Contigo. Muchas gracias. Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño.
por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudra, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire, hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudra, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola. Todo esto era campo. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Y en esta sección, Todo esto era campo, junto con la periodista Xenia Castillo Grado, daremos en cada capítulo de Nuestras un bofetón de realidad a base de documentación y de datos. Así es, Lorena. Hoy vamos a hablar sobre la desigualdad e invisibilidad de la mujer. Vamos a ello. Las mujeres asumen hasta 10 veces más trabajo de cuidados no remunerados que los hombres. 7 de cada 10 personas pobres en el mundo son mujeres. Tan solo 250 hombres poseen más riqueza que los 1.000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. Las mujeres realizan el 66% del trabajo, ganan solo el 11% de todos los salarios y poseen apenas el 1% de la tierra. En 2021, la Balón de Oro femenina cobró aproximadamente lo mismo en todo el año que el Balón de Oro masculino en un solo día. En ninguna de las películas ganadoras de los Oscars de los últimos 30 años, las mujeres hablan más que los hombres. De media, los personajes femeninos apenas alcanzan el 20% del texto del guión. De las más de 1.200 pinturas expuestas en el Museo del Prado, solo 8 son realizadas por autoras. La primera universidad del mundo fue fundada por una mujer musulmana, Fátima al-Fihri, en el año 859 en Fez, Marruecos, y a día de hoy sigue operativa. En las ciudades españolas, por cada 10 calles dedicadas a hombres, solo hay una con nombre de mujer. 2/3 de las personas analfabetas del mundo son mujeres. Aunque se encargan de la gran mayoría de las cocinas tanto en los hogares como en la hostelería, solo el 10% de los restaurantes con estrella Michelin están dirigidos por mujeres. Más del 80% de las familias monoparentales españolas son encabezadas por una mujer. La mitad de ellas está en riesgo de pobreza. El 98% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. A nivel mundial, la representación política de las mujeres es inferior al 25%. Megáfono libre. Y en esta ocasión, ya que estamos abordando la histórica invisibilización de referentes,
hemos salido a la calle con nuestro megáfono libre para que mujeres feministas de distintos países nos nombren algunas de las mujeres a las que admiran. Para mí, mi referente mayor es Ana de Miguel. Desde que la descubrí en la Rosario Cuña, no he parado de seguirla, ya no solo sus libros, sobre todo en conferencias, porque es muy natural, te habla de una manera muy de la vida, no en plan académico, como puede ser Amelia Valcárcel, que es genial también, pero es mucho más directa y lo puede entender cualquiera, y entonces, por ejemplo, para iniciar a mujeres creo que es maravillosa. Bueno, digamos, referentes muchas dentro del ámbito social, cultural, intelectual, pero también como las mujeres de mi familia, ¿no? A pesar como han vivido su vida, igual mi abuela teniendo su marido golpeador, ella logró salir y ser independiente y mantener a sus 6 hijos, y eso también a mí me gusta hablar de las referentes que son biográficas y que están en nuestra familia, ¿no? Pues yo obviamente citaría a Amelia Valcárcel, a Campoamor. O sea, en España hay mucho feminismo, también pues bueno, fuimos un poquito más atrasadas por todo el tema del franquismo, pero bueno, también tenemos a Sheila Jeffries, tenemos a Gerda Lerner, que para mí es uno de los libros que a mí me abrió la mente, es decir, jamás me había planteado esto con el origen de la creación del patriarcado. Yo lo recomiendo, si alguien se quiere pensar cómo hemos llegado hasta este punto, es un buen libro para por lo menos situaciones que nunca te has planteado. La rapera Ana Tijoux y la comediante Natalia Valdebenito, que son chilenas, que las admiro por su discurso y bueno, y por la activista también que son. A mí se me viene a la cabeza Lolita Chávez, es una lideresa indígena guatemalteca que ahora mismo está exiliada por amenazas, ¿no?, en su tierra, y me daba mucho gusto escucharla hablar sobre la lucha de las mujeres por la tierra en América Latina, porque explicaba la manera tan distinta que tenía su comunidad de organizar la vida, su relación y su amor por la tierra, su cosmovisión, y bueno, son cosas que generalmente cuesta más hablar en Occidente y creo que es muy nutritivo escuchar a esas mujeres. Yo tengo una escritora que es migrante en Brasil, húngara, pero luego se hizo brasilera, que yo soy de Brasil, que se llama Clarice Lispector y que me inspira mucho y bueno, es un referente para mí. A la Remedios Varo me rompió mucho los esquemas, porque es que yo no sabía ni que existían mujeres que pintaban surrealismo, porque todos sabemos quién es Dalí, pero a su vez tanto Remedios Varo como otras muchas mujeres pintoras del surrealismo estaban muy en contra del tipo de surrealismo que se daba en ese momento y cómo ayudaba a cosificar a las mujeres. Y la descubrí gracias a que yo viví en su pueblo y a partir de ahí empecé a indagar. Sí, Isadora Duncan, Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir. Bueno, son luchadoras feministas y luchaban no solo por tirar abajo el patriarcado, sino también el capitalismo, porque nosotras creemos que van de la mano. Andrea Dworkin me gusta mucho, también la verdad es que gracias a Ananda Eremi Trickett, que lleva la brisa editorial, he conseguido hacer bastante conciencia. La conoce poca gente la editorial, pero es muy buena. Realmente mis modelos han sido mujeres, sobre todo en el mundo de la música y el arte. Patti Smith es como mi mayor ícono. Bueno, tengo varias así como mujeres cantantes que han tomado un rol tradicionalmente de la esfera masculina, sobre todo en el rock, como PJ Harvey, Björk, Cher. Ese tipo de mujeres me llaman mucho la atención porque son mujeres que han ocupado espacios tradicionalmente dedicados a los hombres y eso me parece muy potente. Las mujeres que están luchando desde la perspectiva descolonial también me inspiran mucho. Y bueno, es que hay muchas referentes, ¿no? Todas las mujeres que están en la calle, nos inspiramos en las mujeres de abajo, de pie. No intentamos buscar tantos referentes en la academia porque es lo mismo, es encerrarse en un sistema culiado muy machista. Entonces nos inspiramos en las mujeres que están en la calle que nos cuentan su relato. Al final trabajamos con relatos de mujeres. Para mí, Violeta Parra, que es chilena, una feminista y folclorista y una gran mujer, una gran luchadora y quizás en el marco de nuestro país, en Argentina. Leda Valladares también es alguien a quien nosotras reivindicamos mucho, pero bueno, desde una respuesta personal diría la Violeta, porque es un gran amor. Pues yo diría a mi madre. Que aunque no, a lo mejor no compartamos todos los pensamientos y a veces pues yo me peleo con ella porque quiero que entienda algo, pero realmente ella sin saber nada de feminismo pues ha tenido que pasar por muchas cosas, divorcio, bueno, aguantar a mi señor padre y aún así sacar a 2 hijas adelante y cuidarnos. Claro, ella no sabía qué era el feminismo, pero ella tenía ahí un instinto de supervivencia de tengo que separar de según qué personas, incluso situaciones en las que su familia no creía que ella estaba pasando por eso. Y ella pues ahí todo por ella y por sus hijas.
ya sea en medicina o en cualquier otra área, se universaliza lo que es de hombres, se ignora lo que nos afecta solo a nosotras y se deforma el relato de nuestra realidad según quieran los que lo cuentan. Hoy advertimos cómo la educación distinta al nacer y las presiones que nos acompañan toda la vida pueden marcarnos hasta el punto de ser más propensas a desarrollar ciertas patologías como la ansiedad. Tampoco debemos pasar por alto las situaciones en que médicos ignoran o menosprecian lo que les exponen sus pacientes mujeres y en lugar de analizar sus dolencias, simplemente les dicen que están nerviosas o incluso que exageran. La reivindicación en el campo de la psicología de Irene Moreno nos recuerda que ser lo que quieren que seamos es sinónimo de no ser, y nos invita a deconstruir todas esas presiones que hemos asumido como exigencias propias. Escuchar a Irene es empezar a perder el miedo a todas esas emociones que tienen tan mala fama pero que nos hacen humanas, como la tristeza. Su discurso es un desafío a la industria farmacéutica y al sistema capitalista que todo lo curan convirtiéndonos en clientas crónicas. Con profesionales como ella, podemos tener la garantía de que los libros de historia y ciencia que se citan en universidades ya nunca van a poder describirnos o diagnosticarnos sin contar con nosotras y nuestro contexto, sin contar con el feminismo. Y como siempre, agradecemos también las voces de Elena, Alice, Silvina, Nicole, María Elisa, Irene, Tatiana, Agus y Aye de Isadoras Mujeres en Lucha, Jimena de Mujeres del Folclore, Colectiva Callejeras, Alicia de Radfen Combativas, Laura, Vera de Menterrat y Amelia, que nos han compartido en nuestro megáfono libre las mujeres que tienen como referente y faro en sus vidas. Os espero en el próximo Nuestras para seguir llenando la historia de nombres de mujer, para que tantas niñas sepan que este mundo también es suyo. Seamos siempre nuestras.